Batman, junto a Spider-Man y Superman, además de ser los héroes más conocidos e icónicos dentro del mundo de los cómics, también seguramente son los personajes que cuentan con más adaptaciones dentro del cine, teniendo el murciélago más de 5 actores diferentes que encarnaron el papel de Bruce Wayne, empezando con Adam West en 1966 y terminando con la más nueva, siendo Robert Pattinson en The Batman del 2022. Precisamente esta versión es de la que voy a hablar en este video, así que como ya no quiero alargar más el intro, hoy hablemos sobre el Batman de Robert Pattinson. El Batman de Robert Pattinson, o Pattinson para no hacer tan largo su nombre, es una adaptación muy diferente al resto, especialmente si lo comparamos con su antecesor, que era un humano capaz de rivalizar con los dioses, llegando a humillar y casi matar a uno de ellos solo con sus artilugios y su inteligencia en combate. Es así que para diferenciarse de un Batman cuyas mayores peleas fueron contra dioses, Matt Reeves hizo que su versión del murciélago no resaltara por la espectacularidad de sus conflictos externos, sino que por la profundidad de sus conflictos internos. Esta versión, al igual que su antecesor, es un Batman ya instalado. No tenemos una historia de origen como tal porque para este punto todos saben lo que pasó aquella noche en el callejón del crimen con los papás del pequeño Bruce Wayne. Lo importante no es cómo nos cuentan su pasado, sino cómo nos cuentan su presente. Lo primero que vemos relacionado a él no es su figura o esté envuelto en una pelea épica, sino que es su símbolo, que en estos primeros minutos del filme simboliza dos cosas: miedo para los criminales de que Batman salga de las sombras y los deje casi paralíticos, y para Bruce representa la venganza. No es un llamado para que él acuda a salvar el día, es un llamado para que descargue toda esa ira que guarda dentro en contra de los criminales para sentir que está haciendo un cambio. Es una advertencia para que el criminal que vea ese murciélago sepa que en cualquier momento sea él el que terminará golpeado brutalmente por Batman. En su escena introductoria, que es posiblemente la escena más famosa de la película y la más recordada de todas, es que nos dejan claro el motivo por el que el personaje hace esto, con tan solo 2 palabras. No se presenta como Batman como lo hacen otras versiones del personaje con el icónico "Yo soy Batman" o "I'm Batman", sino que este se define a sí mismo como la venganza, que es en este punto lo que está buscando. Una pista de su incapacidad para dejar ir el pasado, sobre cómo no puede superar la muerte de sus padres y lidia con su dolor interno sacándolo a golpes contra criminales en el exterior. Después de la primera pelea, vemos como el ciudadano que acaba de salvar no le agradece o se alegra porque esté ahí, sino que hace todo lo contrario, asustándose por su figura y rogándole que no le haga daño. Con esta sola escena podemos sacar varias cosas del personaje y que terminarán siendo importantes más tarde. Una de estas es que este no busca justicia y llevar a todo aquel que cometa un crimen ante la policía, sino que simplemente busca venganza y utiliza esta como un medio para salir todas las noches a dejar criminales en un estado grave, en vez de llevarlos a la cárcel o a un tribunal. Es un Batman que no se contiene, pero sin sobrepasar la regla de no matar. Lo podemos saber con tan solo los primeros golpes que da en la escena. Más allá de lo sonoro, además de romperle el brazo al tipo, una vez que este se encuentra tirado en el suelo y seguramente inconsciente, le da 2 golpes más con una furia notable en su rostro y en el sonido de sus golpes. Lo que me lleva al segundo punto, y es que este murciélago parece ser el más inestable de todos. Todo el tiempo parece que va a estallar y normalmente termina sucumbiendo a la ira, llegando al punto de gritar y utilizar la fuerza física, llegando en varias ocasiones a no medir sus golpes debido a que utiliza la violencia para sacar lo que tiene dentro. Y lo último que nos transmite esta escena es la posesión y el papel de Batman en esta Gotham, que está pasando por uno de sus peores momentos, no al punto de llegar a la anarquía de Joker, pero que de igual forma es una ciudad perdida por la que no vale la pena luchar, donde incluso los cargos más altos del poder están corruptos, diciendo el discurso de mejorar la ciudad y eliminar a los criminales, pero que cuando no hay cámaras presentes aceptan sobornos por debajo de la mesa y colaboran con los capos más capos de la mafia, quienes son los que realmente ostentan el poder en toda la jerarquía de Gotham. Incluso la policía no se salva de estar manchada por esta corrupción, siendo seguramente Jim Gordon y el policía que ayuda al protagonista a descubrir el plan de Riddler al final de la cinta los únicos puros dentro de ese equipo policial. Pero hablando de la decadencia moral y legal de Gotham, me estoy yendo del tema central, que es el papel de Batman en todo esto. Con el hombre pidiéndole que por favor no le haga daño, nos damos cuenta que esta adaptación del murciélago no es un signo de esperanza para los ciudadanos aterrorizados por el crimen. La gente no lo alaba, sino que le teme. No están felices por su llegada. Los criminales ya no solo le tienen miedo, sino que viven traumatizados con la idea de ser golpeados por el tipo vestido de murciélago. Ni siquiera la policía, aparte de Jim Gordon, le tienen confianza y solo lo ven como un loco que en cualquier momento podría estallar. La película no trata de enaltecer o alabar la figura de su protagonista, sino que esta utiliza el enfoque opuesto, lo critica, mostrando a Batman como un trastornado con un traje de murciélago, un hombre consumido por su trauma que no solo se convirtió en su único propósito de vida, sino que lo terminó por meter en un ciclo autodestructivo, donde no le importa qué le pase a él físicamente al grado de ponerse en situaciones que atentan contra su propia vida para sentir que de alguna manera honra el legado de sus padres. Es un hombre lleno de
cicatrices, ya no solo físicas, sino que mentales, que utiliza la máscara para ocultar dichas cicatrices con el anhelo de una venganza. Su alter ego del murciélago lo está consumiendo y la película nos lo demuestra visualmente cuando en la escena donde finalmente vemos su cara al descubierto, esta sigue con manchas de la pintura que usan los ojos al momento de ponerse el traje, volviéndose alguien callado y que tiene poca o nula interacción con las demás personas como Bruce Wayne, teniendo nulas apariciones en eventos sociales debido a que está más enfocado en cumplir con su famosa venganza. También logramos ver que todo el tiempo, incluso si no tiene el traje puesto, sigue con su labor como Batman. Durante el funeral del alcalde, este no se presenta para dar el pésame a la familia, sino que está ahí exclusivamente por Riddler. Está ahí como Batman disfrazado de Bruce Wayne, y es algo que hasta el mismo Acertijo confirma en la escena del interrogatorio. All everyone wants to do is unmask you, but they're missing the point. You and I both know. I'm looking at the real you right now. Es así que con todo este contexto de un Batman trastornado que quiere ser esa bestia que todos dicen que es, que dice ser las sombras y ser la encarnación andante de la venganza, un hombre que está tan consumido por su trauma al punto de que este termina siendo la única razón por la que no abandona la ciudad. Y con todo esto dicho, es que podemos empezar a hablar del desarrollo del personaje. El viaje que recorre el protagonista a través del filme es uno principalmente del cambio, acerca de su ideología y en su personalidad. Como ya dije, la película se centra en criticar al murciélago y en base a esta crítica a través de personajes secundarios y de hasta el mismo antagonista es que se produce este cambio, aunque la crítica también es una deconstrucción a la idea de venganza del personaje y cómo este se da cuenta de que esta no lo llevará a ningún lado que no sea la miseria. Una de estas advertencias para el cambio la podemos encontrar en la escena del funeral, donde la candidata alcaldesa intenta hablarle a Bruce Wayne sobre cómo este no ha donado nada de caridad para la ciudad, siendo que viene de una familia de filántropos y que incluso su padre, antes de morir, estaba recaudando fondos para un orfanato, pero como este está tan concentrado en su labor como el murciélago, termina por ignorarla. Esto puede interpretarse como una crítica a lo que ante sus ojos es una forma de estar ayudando a la ciudad bajo el manto de Batman, dando otra forma en la que puede ayudar a la ciudad sin necesidad de infundir miedo a los ciudadanos. Otro de los personajes que intenta hacer entrar en razón al protagonista, pero esta vez con el conocimiento de su alter ego como Batman, es Alfred, que desde un inicio vemos que no está muy de acuerdo con que Bruce salga todas las noches a poner su vida en riesgo por su anhelo de venganza por el asesinato de sus padres, que aunque al final del día termina ayudándolo con el caso del Acertijo, este quiere que siga siendo Bruce Wayne. Riddler, además de ser el antagonista, es quien da el empujón para que el desarrollo del personaje llegue a una conclusión. Voy a hablar muy por encima de él y me voy a centrar más que nada en cómo este ayuda a la evolución de Batman. Riddler se nos presenta como un igual al murciélago en varios aspectos, otro huérfano víctima de la corrupción de la ciudad, que se ve impulsado por la venganza y se oculta tras una máscara para vengarse de Falcone, que es quien terminó por arruinar su vida con el asesinato de Thomas Wayne, que prometía salvar su orfanato. Pero hay una línea que marca una gran diferencia entre él y Batman, y es que este no tiene ningún problema con matar a sus enemigos, asesinando en su propia encrucijada vengativa a la gente corrupta que colaboró para dejar a Falcone en libertad, metiendo al murciélago en su retorcido juego para destapar la verdad acerca de la corrupción que viene arrastrando hace más de 20 años el gobierno de Gotham. También Riddler es quien termina por romper al murciélago, destruyendo lo único que lo mantenía de pie, el legado de su familia, demostrando cómo incluso el apellido más limpio de Gotham está manchado por la corrupción de la misma ciudad. Ahora Bruce no solo carga con el legado de altruismo de Thomas Wayne, sino que también con la mancha en él causada por la corrupción y el asesinato de un periodista para que guarde silencio para no manchar su campaña electoral. Un detalle interesante es que cuando tenemos un primer plano de la cara de Bruce que refleja decepción, ira y confusión, de fondo suena un disparo como si simbólicamente Riddler asesinó la imagen que todo el mundo tenía de Thomas Wayne, dejándolo como un asesino que haría cualquier cosa con tal de dejar su imagen pública intacta. Es un giro completo de cómo Bruce veía a su padre, dándose cuenta que ni siquiera la familia por la que lucha se salvó de la corrupción de Gotham. La explicación de Alfred, que cuenta que en un momento de debilidad Thomas recurrió a Falcone, permite que Bruce se dé cuenta que estuvo juzgando a los criminales de manera errónea, creyendo de manera simplificada que son así por decisión y no porque las situaciones los empujen a ser así. Todo el paralelismo entre Riddler y Batman concluye con la escena del interrogatorio, donde la ventana sirve para demostrar visualmente la razón que los separa de ser iguales, y eso es el asesinato. Mientras que Batman tiene como regla el no matar, Riddler no tiene ningún problema con asesinar a la gente corrupta con tal de cumplir su venganza. También vemos que a diferencia de lo que pensamos, Riddler no odia a Batman y no lo ve como un enemigo, sino que lo alaba y su encrucijada vengativa lo inspiró a empezar la suya. Otra razón para demostrar por qué la venganza del murciélago no es más que un deseo egoísta producto de su incapacidad para seguir adelante, llegando a empeorar la situación creando un psicópata que inspirado por él empezó con su ola de asesinatos.
asesinatos. También tenemos una crítica a los ciudadanos de Gotham por poner toda la atención en el recientemente huérfano millonario de Bruce Wayne y dejando tirados a los huérfanos que estaban en condiciones horribles. En esta escena también tenemos la última crítica a las acciones del murciélago, una demostración de lo patético que es Bruce Wayne. Cómo es patético que el hombre más rico de la ciudad sea incapaz de seguir adelante aun cuando con todo su dinero y las miles de oportunidades que tiene decide estancarse en el pasado vistiéndose con un traje de murciélago y creyendo ser la encarnación andante de la venganza, saliendo todas las noches para golpear criminales para de alguna manera sanar el dolor que siente por la pérdida de sus padres y arreglar los problemas de la ciudad. Cómo usa su dinero en un acto egoísta como lo es la venganza personal que causa más problemas de los que arregla, en vez de ayudar económicamente a la ciudad como lo demostró la candidata a alcaldesa. Con todo esto, Batman se da cuenta de lo equivocado que estuvo con su propósito en estos 2 años y es entonces que llegamos al fin de la venganza y a la conclusión de la película. Durante todo el filme vimos a Batman como un trastornado guiado por un deseo egoísta como lo es la venganza, golpeando criminales todas las noches no en un acto altruista sino más en un acto egoísta para saciar la ira que lleva adentro. Es para el final de la película que el personaje deja el egoísmo de lado y empieza a pensar en el resto. Con este diálogo del seguidor de Riddler, Batman se da cuenta de lo que creó. No solamente creó a un psicópata igual de inteligente que él, sino que indirectamente influenció a un grupo de fanáticos que intentaron ocasionar una masacre, todo por su deseo de venganza por el asesinato de sus padres. Es así que para enmendar su error, el murciélago arriesga su vida una vez más, pero esta vez lo hace con el deseo de proteger a la gente, agarrándose del cable que iba a electrocutarlos y utilizando su símbolo, que originalmente representaba venganza y miedo, para cortar el cable y así resignificar aquel símbolo para que transmita esperanza a la gente de Gotham, cayendo al agua en un acto que rememora el bautismo cristiano, donde abandona su ser vengativo y lleno de odio para dar paso al nuevo Batman, que deja de ser una luz que advierte y genera miedo en el cielo para pasar a ser una luz que guía y salva a los ciudadanos a través del caos junto a ellos. Después de la tragedia se genera un paralelismo hermoso. Al inicio vimos como un civil le pide que no lo lastime, reflejando la inseguridad que provocaba su figura en los primeros actos de la película, y en el final vemos como otro civil le pide que no se vaya de su lado, porque ahora él les transmite seguridad, les transmite esperanza, dejando de lado su venganza porque sabe que eso no le hará un bien ni a él ni a la ciudad que busca proteger, porque solo terminará por arruinarlos a ambos. Entiende que él ni los ciudadanos necesitan venganza en esos momentos, sino que necesitan justicia y sobre todo necesitan la esperanza de poder seguir adelante incluso en las peores situaciones. Necesitan un héroe que esté con ellos. El Batman de Robert Pattinson, en mi opinión, es la mejor adaptación del murciélago que hay en la gran pantalla, además de ser la primera que vi en un cine, y una de las mejores que hemos tenido en años, explorando un lado detectivesco que no habíamos visto del murciélago y aprovechando el hecho de que es considerado el mejor detective del mundo, explorando de igual forma facetas más oscuras del personaje como su estrés postraumático o darnos un Batman con deseos egoístas de venganza, pero que poco a poco va dejando entrar la luz en su vida para dejar de ser la venganza y volverse un héroe. Teniendo como antecesor a un humano capaz de rivalizar a los dioses, creo que lo más acertado fue traernos un murciélago traído a tierra, enfocándose en sus conflictos internos más que en los externos. Me parece increíble que con tan solo una película hayan podido indagar tanto en la mente de su personaje y sus traumas. En un cine de superhéroes que está en su peor momento tanto en taquilla como en crítica, creo que es reconfortante ver un filme que da una propuesta diferente junto a un gran protagonista. Tengo mucho cariño por esta versión, ya que me alegra saber que aún hay esperanza para un tipo de películas que está decayendo por culpa de la avaricia de las empresas que las producen. También demostrando que la libertad creativa de un director influye bastante en cómo es el producto final.